Buenas noches, vamos a presentar en este momento el horno de inducción de acuerdo al curso de electromagnetismo aplicado y en este momento pues, me voy a presentar. Mi nombre es Daniel Santiago Ortega, mis compañeros son David Serna Y Johan Antonio Ledesma. Entonces en este momento les vamos a mostrar el funcionamiento del horno de inducción al introducir un objeto metálico y ver cuánto amperaje consume. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar en cuenta la temperatura inicial que tiene el objeto, que en este caso nos está marcando 24.1 a 2 grados aproximadamente. Eso antes de introducirlo en la bobina. Que ya iniciamos la bobina y empezamos a medir gradualmente. Podemos ver cómo poco a poco en diferentes zonas del objeto se empieza a notar un aumento de temperatura. Claro está que también en la fuente de voltaje se ve cómo se está aumentando el consumo de corriente. En este caso está en aproximadamente 8 amperios. Muéstrame el objeto. Aquí. Bueno, como pueden ver, aquí en la cámara térmica se ven los puntos amarillos, se ven los cuales son los que más calientes están. En este caso, el máximo que llegó fue de un aproximado a 47 grados, lo cual en otras zonas está en 25 grados y acá 25 grados también, porque Sí. se disipa hacia los lados. 25 grados. Y listo. Lista de materiales: 2IRFZ44N, 2IN4742A, 2UF4007, 2 resistencias de potencia de 10 kiloohmios a 5 vatios, 2 resistencias de potencia de 470 ohmios a 5 vatios, una bobina toroidal de 47 microhenrios a 10 amperios, 6 metros de cable aislado AWG, el número 8, 6 condensadores de poliéster de 1 microfaradio, una baquelita, un módulo ACS 712 a 20 amperios, un módulo MAX 75, una termocupla y una SP32. Después de haber visto nuestro horno en funcionamiento, entenderemos cómo funciona esto. Lo primero es que el horno consta de 3 etapas. La primera, la etapa de protección, la segunda, la etapa de oscilación y la tercera, la etapa de resonancia o principio de transformador. En la etapa de protección lo que observamos es lo siguiente. La corriente ingresa por la resistencia de 470 ohms, lo cual limita la corriente que le llega al diodo Zener y la resistencia de 10K ohm que se encuentran en paralelo. Estos dos componentes protegen de cualquier subida de tensión a los gates de los MOSFETs. Por otro lado, la corriente que ingresa por la resistencia de 470 ohms se divide en dos caminos. Uno que va hacia los diodos rectificadores UF40007 y el otro camino hacia los gates de los MOSFETs. Al ocurrir discrepancias en la fabricación de cada componente, este proceso ocurre primero en un MOSFET y luego en el otro, produciendo en bucle la carga y descarga de los MOSFETs. Por ejemplo, si tenemos que la corriente ingresa por la resistencia R1, esa se divide hacia el diodo D4 y el gate del MOSFET Q1. Cuando esto ocurre, lo que ingresa por el diodo D4 es positivo, mientras que el MOSFET Q2 se va descargando. El MOSFET Q1 empieza a conmutar entre drain to source, cargando el MOSFET Q1, produciendo el negativo. Cuando el MOSFET Q1 termine de descargarse, entonces la corriente ingresa por R2, repitiendo el ciclo de forma similar, cargando Q2 y descargando Q1 e invirtiendo la polaridad. Por último, tenemos la etapa de resonancia de una horno de inducción. Digamos que aquí es como encontrar la nota perfecta en un instrumento musical, porque el circuito formado por la bobina y los condensadores se sintonizan de tal forma que la frecuencia suministrada por la oscilación logra que la energía oscile entre el campo magnético de la bobina y el campo eléctrico de los condensadores, sin apenas pérdidas. ¿Qué logra esto? Un incremento notable de la corriente a través de la bobina y por ende la creación de un campo magnético intenso. Ahora, este fuerte campo magnético es la clave, ya que el metal dentro del crisol actúa como el secundario de un transformador, mientras que la bobina hace el papel de primario. Al igual que en un transformador, el campo magnético variable induce corrientes eléctricas en el metal. Son las llamadas corrientes Eddy o corrientes parental. Estas corrientes fluyen por el interior del metal y debido a que el metal tiene cierta resistencia, se genera calor por el efecto Joule. La energía eléctrica de las corrientes inducidas se transforma en calor, calentando rápidamente el material desde adentro. El resultado es un proceso extremadamente eficiente. Al alcanzar la resonancia maximizamos la frecuencia y la transferencia de energía, incrementando las corrientes inducidas en el metal, aprovechando el principio de transformador para generar corrientes de Eddy y convirtiendo esta energía eléctrica en calor mediante el efecto Joule.
Así la etapa de resonancia es el punto óptimo donde estos fenómenos trabajan al unísono, logrando un calentamiento más rápido, uniforme y controlado en el horno de inducción. Vamos a ver, tenemos una corriente inicial de casi 2 amperios, vamos introduciendo el tubo. Entre más introduzcamos dentro de la bobina, más va a consumir porque consume, acá está todo el campo magnético de la bobina. Llegamos a casi 6 y 7 amperios, pero esos 6 son por contaminación de corrientes parásitas del resto de componentes, más la fuente y el medidor de corriente. Como podemos ver, la temperatura va aumentando poco a poco en el interior del tubo. Vamos llegando a 34, 4.5, 95 grados. Así poco a poco irá aumentando y igualmente irá aumentando el consumo de corriente. Para el tema de programación utilizamos las librerías Web.h, Liquid Crystal I2C y MAS 6675. Para leer la corriente utilizamos la siguiente función. En esta definimos una variable suma igual a 0 y a través de un ciclo for leemos a través de un pin todas las corrientes que nos llegan a través de nuestro sensor ACS7212. Al leer todas estas corrientes, esta cantidad de sumas la dividimos por la cantidad de muestras. En este caso son 1000. Entonces todas esas sumas se vienen entre 1000 y procedemos a ese promedio multiplicarlo por 5.0 y dividirlo por 4095, que es la resolución de la SP32. En este caso no se utilizó el divisor de voltaje, puesto que se utilizó un módulo DET para realizar este análisis, el cual ya regulaba de por sí el voltaje obtenido. Por otro lado, para tener el cálculo de la corriente, se multiplica este voltaje obtenido a partir de la resolución, se resta por 3.6999 y se divide por 2.0. Este cálculo se realiza a través de aproximaciones. Y además, todo este resultado se divide por MV per ampere, que básicamente es la resolución que maneja el ACS712, en este caso de 20 A, que es 0.1. Y el resultado indica por menos 1 para devolver un valor positivo. Además, pues se define que si la corriente es menor a 0.5, puedes mostrar un 0 en la pantalla. Eso es básicamente para filtrar el ruido. Y de esta función se retorna la corriente. Ahora, para actualizar los datos en la LCD que nos mostrarán temperatura y corriente, vamos a mirar lo siguiente. Definimos una variable las corren y las temperatura que van a ser iguales a menos 1. ¿Qué ocurre? Que si la corriente es distinta de menos 1, entonces podemos decir de que efectivamente hemos leído una corriente diferente. Sin embargo, si la corriente leída no es distinta de menos 1, pues no la hemos leído, entonces mantenemos el mismo valor de corriente. El mismo caso para la temperatura. Por otro lado, en el LUT lo que se hace es utilizar milis, pues para actualizar los valores obtenidos en la LCD y no pausar la ejecución de las lecturas en la LCD utilizando delay. Y por tanto, lo que se va a hacer es lo siguiente: se va a leer la corriente y se va a guardar en la variable float current a través de la función leer corriente que hemos definido anteriormente. Se va a guardar la temperatura en la variable float temperatura C a través de la función leer temperatura que hemos visto anteriormente y se va a imprimir en la consola. ¿Esto para qué? Para ver si efectivamente los datos están llegando correctamente. Sin embargo, estos datos además van a ser impresos a través de la función actualizar LCD y van a ser entregados tanto la corriente como la temperatura a la LCD para precisamente actualizar estos datos. Con esto concluimos nuestra presentación del horno de inducción. Muchas gracias por su atención.